Empieza. A ver. Ahí está. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos a todos los hermanos que puedan escuchar. Y bueno, vamos a seguir estudiando, escudriñando Génesis, como lo hacemos siempre, los días de semana, generalmente, aunque a veces vamos variando algún tema, pero estamos con Génesis últimamente. Así que nuestro hermano Tomás nos va a guiar en este estudio, pero como siempre, lo hacemos entre los tres. Bueno, te dejo, Tomás. Amén. Estábamos por Génesis capítulo 18, recordando que habíamos ya leído desde el versículo 1 hasta el versículo 15, donde se le prometió a Sara y a Abraham que iban a tener el niño prometido, a Isaac. Y ella se había como reído y el Señor se había dado cuenta, pero sabemos que ella tuvo miedo al final. Y porque estaba impresionada de que algo así pudiera pasar, que ella a esa edad iba a tener un hijo. Pero la promesa del Señor se va a cumplir, lo veremos más adelante. Más ahora lo que nos toca meditar es el versículo 16 en adelante, que es Abraham intercede por Sodoma. Ese es el título. Abraham intercede por Sodoma. Voy a buscar otra versión bíblica aquí. A ver. Bueno, hoy voy a coger esta Biblia Católica Latinoamericana, a ver cómo lo pone. Y voy a empezar a leer el versículo 16. Dice: los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Estos hombres que dice aquí eran los que estaban con él, o sea, los que a él le había servido la comida. O sea, habíamos dicho que eran los ángeles y que era Dios, o sea, Jesucristo puede ser, tomando forma de hombre, Jesucristo y los dos ángeles podría ser, pero la Biblia no lo especifica, solo dicen los varones o los hombres en esta versión. Dice que se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Después dice, y Yahvé se preguntó, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Aquí esta versión pone Yahvé, pero la Reina Valera pone Jehová. O sea, que Yahvé es otro de los nombres de Dios, que lo tradujeron así en esta versión, Yahvé. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Después dice el 18, cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Aquí habla Dios de que no quería tenerle secreto a Abraham, porque ya él había hecho como un pacto con él. Recuerden el pacto de la circuncisión, y ya Abraham era como quien dice, un hijo de Dios, y Dios era el Dios de Abraham. Entonces no quería él ocultarle las cosas, sabiendo que él era el que tenía la promesa. O sea, el principal ser humano con el que Dios iba a tratar en ese tiempo era Abraham. Entonces, no podía el Señor negarle ocultarle lo que él iba a hacer en ese tiempo. Por eso se preguntó el Señor eso. Y dice 19, pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Entonces, Dios dijo que lo ha escogido a Abraham para que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, que sigan el camino de Dios, que sigan la justicia y el bien. Eso es lo que Dios quería, por eso él lo eligió a Abraham para que de él salga ese pueblo que iba a hacer la diferencia, que iba a vivir según la justicia de Dios. Así que eso tenemos hasta ahora, de los versículos 16 a 19. Si los hermanos quieren comentar algo, lo pueden hacer. Ahí está. Amén. Bien, ahí acá en el verso 17 me lleva al Salmo 25:14. ¿Puedes buscar? ¿No? Sí.
Dice, se levantaron y miraron hacia Sodoma. Ah, claro, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Bueno, y me lleva ahí. 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Ah, los secretos, dice. Son para los que le Habría temen. que ver cómo dice en otra versión. A ver. El 25, Salmo. Vos tenés otra 25, versión ahí, Tomás, ¿no? 14. Salmo 25, 14. A ver. Sí. Dice, el secreto del Señor es para quien lo teme. Le da el conocimiento de su alianza. Dice ahí. Ah, Amén. acá dice el 14. La comunión íntima, dice acá. Sí. Ah, la comunión íntima, dice. Mirá qué distinto, ¿no? 25:14. Sí. Léelo, ¿ves? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, pero habla un poco Sí. de que le va a hacer conocer, ¿no? Y bueno, y está bien, comunión íntima, cuando uno tiene, ¿cierto?, una comunión íntima con alguien, esa persona puede compartir secretos, cosas con nosotros, ¿cierto? Amén. ¿Y por qué Dios decidió hacer eso con Abraham? Porque ellos tenían una relación, ¿cierto?, muy profunda. Entonces Dios, como dice, ¿cómo lo voy a encubrir algo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que Dios tenga en cuenta así a Abraham, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta de la relación, ¿cierto?, que tenía Abraham con Dios. Una relación, la verdad, hermosa, ¿no? Muy estrecha, ¿no? Porque solamente uno va a contar algo así tan profundo a alguien que realmente uno tiene una relación fuerte, ¿cierto? Y esto era algo importante, ¿cierto? Lo que Dios quería hacer. Bueno, eso nomás. Sí, yo quería decir que, bueno, si vamos siguiendo el hilo de Caro, tenemos muchas personas bíblicas, ¿no? ¿Se acuerdan? Enoc, que caminó con Dios, ¿cómo se llama? Noé, que estuvimos viendo el otro día. Y podemos pensar también en Daniel, las visiones que tuvo, perdón. Las visiones de Daniel, las visiones de Ezequiel, ¿no? De los profetas, por supuesto. Y después pensamos en Pablo, ¿no es cierto? Lo que él escribió, cosas que, ¿se acuerdan cuando dice? Cosas que oído no vio. O sea, tuvieron una experiencia grandiosa con el Señor, porque estaban en comunión con Él, ¿no? Pero eso también nos habla a nosotros, que nosotros también podemos, como decía el pasaje, ¿no? Al tener comunión con Dios, Él nos revela cosas, que si estamos en otra onda, en otra frecuencia, no la escucharíamos, porque no estamos en otra frecuencia, estamos. Es como en la radio, sintonizar, acá está, viste que cuesta encontrar, acá encontré la FM no sé cuánto, y con Dios es lo mismo, es que está bien en sintonía con Él y Él nos revela sus cosas. Y otra más, ¿quién estaba? Su sobrino ahí en Sodoma. Entraba el sobrino de Abraham, Lot. Entonces iba a destruirla, y cómo no le iba a decir nada a Abraham. Claro. ¿No es cierto? Así que eso te quería agregar. Muy bien. Ahí estuve leyendo el versículo 19 en la versión Reina Valera. Me gustó que dice, Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Sí? O sea, ya Abraham iba a empezar la tradición, el mandamiento, el mandato de generación en generación. Por eso fue que Isaac y también Jacob siguieron bajo la misma línea de Abraham, siguiendo los mandamientos, haciendo la circuncisión como la señal del pacto, y guardando la justicia y el juicio, que es lo que Dios siempre ha demandado al ser humano, que busque la justicia y el juicio. Así que muy interesante saber que Dios tenía eso pendiente. Yo sé que Abraham va a seguir la enseñanza, la doctrina, como quien dice, de generación en generación.
que eso es lo que el Señor buscaba con ese pueblo, que sea diferente. Bien, voy a seguir leyendo de la versión esta católica, que es Biblia Católica Latinoamericana, versículo 20. Dijo entonces Yahvé: las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes, y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Sigue diciendo: los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué vemos aquí? Aquí dice que han subido quejas contra Sodoma y Gomorra, que son enormes. Aquí le llaman quejas, en la versión Reina Valera dice el clamor, se aumenta más y más. ¿El clamor de quién? Bueno, no sabría de quién. El clamor contra Sodoma y Gomorra. Supongo que la santidad de Dios, los ángeles, ven todo lo que estaba pasando en esa ciudad y clamaban, diciendo qué grandes son los pecados de ese lugar. Es grande, muy grande en verdad. Entonces el Señor dijo: voy a visitarlos. Aquí pone: descenderé ahora. O sea, lo va a visitar y comprobaré a todos según estas quejas que han llegado hasta mí. El Señor ya sabía, porque Él sabe todo. Pero aún así mandó esos ángeles directamente para ver lo que le iban a hacer a los ángeles. Y vamos a ver después, cuando en el capítulo 19, lo que pasó, para que se sepa de verdad que ese lugar estaba ya muy contaminado. Entonces dice que los hombres partieron y se dieron a Sodoma. Bueno, esos dos hombres, bueno, no dice que eran dos, pero después yo creo que se dice que son dos, se fueron a Sodoma, y son los otros dos, los ángeles que estaban ahí. Y Yahvé se quedó delante de Abraham. O sea, que tenía la deidad, que creemos que puede ser Jesucristo preencarnado, se quedó ahí con Abraham en forma humana, se quedó ahí. No sé si los hermanos quieren hablar algo sobre las quejas o los clamores contra Sodoma y Gomorra. Pueden hacer. Sí, bueno, yo quería decir algo nomás también del 19. Acá me pone deberes de los padres, ¿cierto? O sea, los padres piadosos. Porque, o sea, Dios sabía que Él le iba a enseñar, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, ahí también habla, ¿no? De lo importante de enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? La palabra de Dios. Dios se preocupaba por eso, Él quería eso, ¿cierto? Por eso vemos, pues, como estuvimos estudiando de Deuteronomio, ¿no? Era muy importante para Dios que se transmita la palabra de Dios, porque si no se le transmite a nuestros hijos, lo seguro que pase es que, lo más seguro es que terminen, ¿cierto? Lejos de Dios, lejos de los caminos de Dios. Entonces, Él sabía, ¿no? Yo sé que mandarás a tus hijos, ¿no? Él sabía que Él les iba a enseñar. Y después, bueno, sí, esto del clamor, sí, se ve que era mucho lo que ya estaba pasando en ese lugar, ¿cierto? Entonces ya era conocido, ¿no? Y a lo mejor la gente también se estaba quejando ya de tanto, ¿no? La gente, porque alguna gente había ahí, aunque estaba, bueno, dice que estaba más ¿no? Sí, yo quería leer que me llevaba a mí Ezequiel 16:49, y después me llevó a otro, ¿no? Pero Ezequiel 16:49, acá empieza hablando del 44, que Ezequiel compara a Jerusalén con Sodoma y Samaria. O sea, Jerusalén había llegado también a un punto de amar. Y miren lo que dice el 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana, Sodoma. O sea, la compara a Jerusalén con Sodoma. Arrogancia, esto pasaba en Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. O sea que la gente no hacía nada, no trabajaba. Solamente se dedicaba a comer, seguro a tomar, porque hizo abundancia de pan, arrogancia,
ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Los mismos que estaban, y se enorgullecieron, dice el 50, y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. O sea, aniquiló a Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Así pasó. Eso está ahí en Ezequiel. Entonces, acá también, seguramente que en esta ciudad grande había gente necesitada. Había gente necesitada, ¿ves? Que dicen, no ayudaron al pobre ni al necesitado. Había gente mendigando, gente enferma, y la gente estaba Entonces, imagínense, esta gente clamaba a Dios. Claro, Clamaba a Dios porque estaba en necesidad y no le daban una mano, claro. ¿no es cierto? Y pensemos en esta gente que habitaba ahí, porque eran ciudades ya le digo, entre comillas, prósperas. Entonces, ¿a dónde iba la gente necesitada? Ahí, porque iba a pedir, Eran ciudades iba a pedir importantes. limosna, iban los enfermos, se acercaban para ver si recibían alguna ayuda. Nada. Entonces esta gente que también clamaba a Dios, Señor, ayúdanos, pero esta gente que estaba alrededor no la ayudaba. Y después la gente de tránsito, o sea, gente que iba a comprar cosas ahí y ahí capaz que salían espantados a lo mejor porque Claro. de lo que veían ahí, ¿no? Y seguramente ahí habría habido abortos, habrían habido un montón de cosas feas, ¿no es cierto? Graves. Entonces era mucho el clamor, o sea, y como dijo Tomás, los ángeles y los Sí. que estaban viendo esas cosas y bueno, y Dios... Un clamor generalizado. Claro, ¿cierto? exactamente, sí. Yo quería leer acá, que me lleva a Isaías 3:9, que dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma, publican sus pecados, no los disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Mm? Bueno, y se publican su pecado. Bueno, escuchando todo esto que decía Omar y viendo esto, ¿no? Publican, cómo hoy se publica el pecado, ¿no? No lo disimulan, se publica a dos voces, ¿no? Y entonces dice que amontonan, ¿no? Mal para sí. Entonces, hoy realmente podemos ver eso también. Hay no sé si era un video o un artículo que leí, no me recuerdo bien, que decía cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra, por la cual fueron ellos, ¿es cierto?, destruidos. Bueno, lo voy a escuchar mejor porque no lo leí del todo, pero decían, sí, se puede decir que fue la homosexualidad, todo eso, pero no era solamente eso, había otras cosas, ¿cierto? Como él decía, y no el tema eso de que ellos no ayudaban a los pobres y todo eso, ¿no? Entonces hoy vemos también que este mundo es muy parecido a lo que es Sodoma, lo que fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. Donde hay tanta gente con necesidades y que a nadie le importa, por ejemplo, ¿no? Y así podemos enumerar tantas cosas. Bueno, eso nomás. Amén, muy bien. Sí, estas ciudades ya estaban muy pervertidas. A pesar de que de alguna manera Dios las ayudó en el pasado, cuando Abraham ganó la batalla contra los reyes. Y ahí estaba un poco, más o menos siendo bendecida Sodoma, porque recibió lo que había perdido. Pero ya parece que andando el tiempo, se pervirtió aún más y ya estaba el pecado que no se podía soportar. Por eso Dios tenía que actuar. Vamos a seguir leyendo el 23. 23. Dice, se acercó entonces Abraham y le dijo, ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Dice después, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Después le dice, tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces Abraham como que fue muy inteligente, como que sabía que Dios apeló a la justicia de Dios en ese momento. Porque dice, ¿vas a terminar el justo junto con el malvado? Abraham sabe que Dios es justo y que no hace ese tipo de injusticias, porque Abraham se sabía la historia del diluvio seguramente, que Dios salvó a los justos, a Noé, su familia, y destruyó a los malvados. Entonces Abraham de una vez apela a eso y pone un número ahí, si hay 50 vas a destruirlo. Entonces tratando de pensando seguramente en su sobrino Lot para que no sea destruido ahí. Y el Señor le respondió, si hay 50, perdonaré todo el lugar. Entonces, muy interesante que Dios lo escuchó. Y quizás este mundo que estamos viviendo ahora está todavía de pie, porque hay muchas personas justas que buscan la justicia de Dios. Y por eso no se ha desatado el juicio de Dios como debe ser, porque Dios está teniendo en cuenta que hay justos todavía en la tierra. Entonces, muy importante que Dios nos tenga en cuenta a nosotros los justos para la hora de hacer sus juicios. Pero un día va a pasar que Él va a hacer sus juicios y va a proteger sus justos de alguna manera, porque Él siempre lo ha hecho así. Así que el Señor sabe lo que está haciendo. Si quieren comentar algo, estos versículos 23 al 26, hermanos. Claro, sabemos que ahí en Sodoma, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Estaba Lot, ¿cierto? Y su familia, nada más. Eran muy, muy poquitos, ¿no? Y bueno, así también va a ser el fin de los tiempos. No es que va a ser un creyente, ¿no? Pero va a ser poco, ¿no? Va a quedar el remanente del Señor, nada más, ¿cierto? Y cuando eso llegue y ya sea tanto la maldad como llegó, ¿cierto? Que vemos que cada vez avanza, pero todavía falta, que avance aún más todavía, ¿cierto? Pero estamos, ¿cierto? En unos niveles muy altos de maldad. Cuando llegue ese momento que haya avanzado de una forma ya muy fuerte, y ya quede el remanente del Señor, entonces Dios, ¿cierto? Sí va a ejecutar su juicio, ¿cierto? Pero sí, vemos acá, ¿no? Que Él es justo. A diferencia de los jueces de esta tierra, Él es justo. Y Él nunca va a castigar a alguien que no se lo merezca. Y eso tenemos que estar tranquilos, ¿cierto? De que Dios no es injusto. Y Dios es muy misericordioso, realmente. Porque Él podría ya, si quiere, ya hace rato que no, pero él está esperando, ¿cierto? Que más personas se arrepientan, que más lleguen al conocimiento de la verdad. Hace años que vino Jesús y podría ya haber, ¿no? Pero no lo hizo por amor a esta humanidad que Él creó. Así que bueno, pero no hay que tampoco agarrarse, ¿cierto? Y pensar que eso va a ser para siempre. Va a llegar un momento, como le llegó a estas ciudades, que ya no va a haber más, ¿cierto? Oportunidad. Pero bueno, ahí vemos que Él apeló a eso, a la justicia de Dios, y que sabía que Dios no iba a hacer algo injusto, ¿cierto? ¿Quieres decir algo más? Sí. A mí me lleva al Salmo 11, del 4 al 7. 11 del 4 al 7 dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. Amén. Amén. Correcto. Creo que dice todo el pasaje. Dice todo, Dice sí. todo. Y a mí acá
Dios como juez me lleva a Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Hasta ahí. Sí, no es que estaba buscando el micrófono. Estaba muy pequeño ahí. Sí, así es. Abraham, muy inteligente, muy... De una vez apeló a la justicia de Dios. Dice, juez de toda la tierra. Juez de toda la tierra. No se le escapa nada a ese juez. Toda la evidencia la tiene porque él lo sabe todo. Ujú. Entonces, impresionante nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo un poco, versículo 27. Abraham volvió a hablar. Sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió, no habrá destrucción si encuentro allí 45 hombres justos. Abraham sigue con sus existencias y me gustó eso que dijo, que es un atrevimiento, yo que soy polvo y ceniza. Él se reconocía que no era nada delante de Dios, que Dios es eterno, es espíritu, y él estaba ya muy anciano y ya sabía que iba para el polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí se ciñó a lo que él es realmente, polvo y ceniza. Después en el 29 dice, Abraham insistió, pero a lo mejor se encuentran allí solo 50 justos, perdón, solo 40 justos. Ujú. Yahvé contestó, en atención a esos 40 no lo haré. Abraham continuó todavía, no se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó, no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió, sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó, no destruiré el lugar en atención a esos 20. El Señor tenía mucha paciencia para lidiar con Abraham. Mucha paciencia. Vamos a terminar el relato. Abraham dijo, vaya, no se enoje mi Señor, y hablaré por una vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Y Yahvé dijo, en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Por última vez, dijo. Abraham sabía muy bien lo que había en esa ciudad, porque cada vez lo ponía menos. Sabía lo que había ahí. Estaba pensando solamente en Lot y diciendo como que habrá más, aparte de Lot, habrá más, yo no conozco más. Entonces iba bajando para tratar de que Dios no destruyera. Pero que Abraham no sabía que Dios no lo iba a destruir a Lot, sino que lo iba a sacar de la ciudad. Como veremos más adelante. Entonces, pero a saber que Dios no se enojó nunca en todas las preguntas que le hizo Abraham, nunca se enojó, sino que le declaró la verdad. Si es verdad que hay 10, no la va a destruir la ciudad. Entonces sabemos que no hubo 10, hubo nada más uno, que era Lot. Y las hijas y las mujeres se añadieron a él, a su justicia. Entonces, no había uno en esa ciudad. No sé, hermanos, si quieren comentar un poco de esa parte. Bueno, a mí me pone Misericordia 19:16, me lleva de ahí. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Está hablando ahí de Lot, ¿cierto? Él, dice, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Está ahí hablando que Dios tuvo misericordia, como le dijo Dios a Abraham, tuvo misericordia. Después me manda a Éxodo 3:11.
humillación. Aunque soy polvo y ceniza, claro, porque Abraham dice, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Éxodo 3:11, ¿vos lo tenés? No, No, perdón, pensé que... estaba buscando. Éxodo 3:11. 3:11. Bueno, está. Y podés buscar Job 10:9, Tomás, que me lleva también. Éxodo 3:11 Mm, dice: Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ahí está. Vemos la humildad, ¿no? También acá de Abraham, ¿cierto? La humildad. Moisés. Sí, ahí de Moisés, por eso vemos también Sí. de Abraham, ¿no? La humildad de los dos, digamos. Eso es lo que nos quiere hablar. Y Job Job 9, ¿qué? 10:9. 10:9. 10:9. Dice, acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Una pregunta. O sea, le dio Nada, forma como un barro y ahora lo va a volver polvo. O sea, él claro, sabe de lo que él está hecho. Job. claro. Sí, eso es importante, ¿no? Ser humilde, darnos cuenta, ¿cierto? Que nosotros somos polvo, realmente, que somos hechos, ¿no? Del polvo, ¿no? Que no somos como algunas personas creen, ¿cierto? Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Eso lo vemos, ¿cierto? En los siervos de Dios, en los que han seguido al Señor. Y también es algo a imitar, ser humilde, darnos cuenta que nosotros somos creación de Dios, que somos polvo, que nuestra vida pasa, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, esa humildad. Bien, y después, Omar, puedes buscar Nehemías con el verso 32. No se enoje ahora mi Señor, o sea, que habla que Dios es bueno, ¿no? Que no se enoja, porque él estaba diciendo tantas veces, ¿no? 9:30. Y después me lleva acá a Génesis 32. Nehemías. Sí. Bueno, yo voy a buscar Génesis 32:26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bueno, ahí está hablando cuando Jacob lucha con el ángel, ¿no? La persistencia, ¿no? Y acá de alguna forma también vemos que él estaba hablando, Abraham estaba hablando con Dios, como una oración, ¿no? Tratando, ¿no? Bueno, y Jacob acá también estuvo luchando ahí con Dios, y ahí estuvo, ¿no? Y bueno, él también, eso nos habla también, ¿cierto? De la oración, de ser persistente. Él fue persistente, al decirle otra vez y otra vez, ¿no? Y que el Señor es bueno. ¿Lo encontraste? Sí, ¿cuál es el pasaje? Nehemías. ¿Cuánto? 9:30. Bueno. Ese libro siempre nos perdemos con Nehemías. No, 9:30. Sí. Dice: Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. Pero, bueno, el 31, en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahí está. Ese, no sé por qué pusieron 30 nomás acá. Bueno, Dios es clemente y compasivo. Y ante el pedido de Abraham, ¿no? Como él, ¿cierto? Muestra eso, que Dios él es misericordioso, que Él es bueno y que Él es justo. Bueno, hasta ahí. No, yo lo que quería ver, que estaba buscando el pasaje y no lo encuentro, pero ¿se acuerdan que en Apocalipsis también dice que Dios estaba esperando que se cumpla el número de los que Él iba a rescatar?
no me acuerdo bien, lo estaba buscando, no lo encontré, que se complete el número, ¿no? De los escogidos Ah, en Apocalipsis. Y bueno, y acá habla de que, no, como decíamos, había menos de 10 justos. O sea que al final de los tiempos también, como decimos, la maldad va a aumentar, los hermanos van a ser poquito en relación, pero va a haber un relación a número todo. a todo el mundo, ¿no? Pero en ese tiempo del final, ¿no? Porque hermanos fieles desde que el Señor y antes del Señor hasta va a haber muchos. Pero lo que digo es eso, que hay un número también que va a quedar al final, que Dios sabe cuánto van a ser. Claro. Los fieles, Los fieles. como pasó con este caso acá con Lot Claro. y su familia, Exacto. creo yo. Eso nomás. Sí, el pasaje creo que es el de los sellos, el de uno de los sellos, que cuando se abrió las almas clamaban por justicia y Dios les dio vestiduras blancas y le dijo que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos que iban a ser muertos, porque estaban clamando porque se le haga justicia. Entonces quizás es el que Omar estaba haciéndole referencia. Creo que puede Sí, ser. sí, ese es. Okay. Bueno, quería hablar un poquito sobre el amor de Dios. Aquí dice, por amor a los 10, no va a destruir la ciudad. O sea, eso significa que no había amor de Dios para con toda la ciudad. O sea, eso es para los que pueden creer que el amor de Dios es para todo el mundo, que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los pecadores. Aquí vemos evidencia que el amor de Dios era para los justos. Dijo Dios, si hay 10 justos por amor a ellos, no voy a destruir la ciudad. ¿Qué no hace deducir eso? Que Dios no tenía amor para con la ciudad, porque está llena de pecado. Porque el amor de Dios es condicional a los que son justos, a los que obedecen su palabra. Entonces, por eso fue destruida esa ciudad. No puede ser que un Dios que ama a todo el mundo destruya una ciudad. Tenemos que pensar un poco, la gente que cree que Dios ama a todo el mundo igual. Que si un Dios ama una ciudad, la va a destruir. Sería un Dios esquizofrénico, mínimo. Entonces, vemos aquí que Dios no ama la maldad, no ama la injusticia, no ama a los que practican esas cosas y destruyó la ciudad por eso. Y vamos a ver que la va a destruir. Porque no ama esa clase de comportamientos, esa clase de vida que se hacía en esa ciudad. Para que lo tengamos en cuenta, que Dios va también a hacer un juicio a este mundo. Por más que le hayan enseñado a este mundo que Dios los ama, que Dios los quiere, que Dios tiene un propósito para sus vidas, saber que no es así. Dios está airado contra este mundo por su pecado. Y el amor de Dios no está en este mundo. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre, como habíamos visto en Juan. Así que vamos a ser fieles y a buscar a Dios para que el amor de Él sea con nosotros. Así que eso es lo que le quería dejar. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio. Si quieren agregar algo más, hermanos. Claro, eso del amor, cuando dice la Biblia que Él amó, primero dice amó al mundo, que sí, cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo por amor, ¿cierto? Ahora, eso es una cosa, pero ahora para que podamos disfrutar del amor de Dios, tenemos que tener una comunión con Él, tenemos que arrepentirnos, volvernos a Él, dejar el pecado, porque Él dice que la comunión íntima, como vimos antes, ¿es con quién? Con los justos. Y la comunión significa también amor, una relación de amor. Entonces solamente podemos tener una relación de amor, una comunión íntima, si dejamos el pecado, porque Dios no puede tener una relación así con nosotros. Así que bueno, les animamos a los que no conocen al Señor a que lo puedan conocer, arrepentirse para poder disfrutar del amor de Dios, de esa relación de amor. Bueno, hasta acá dejamos el estudio, como dijo nuestro hermano. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido de edificación este estudio de hoy. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.